Está muy bueno. Bien, me preguntaban sobre la fecha de entrega, si se puede extender. Em, y si se puede extender la fecha de entrega, por ahora no hay novedades acerca de eso, pero cualquier cosa les digo. Igual si van programando, sí llegan, o sea, tienen 2 semanas justo. Entonces, sí, el DER, o sea, la estructura de la base de datos y el UML era para guiarlos en el código. Bien, ahora ustedes tienen que codificar y entregar también el código de la base de datos. Eso sería todo lo que tendrían que entregar. Y bueno, el DER, que ya, perdón, el UML, que ya todos lo tienen casi terminado. Lo que me mandaron estaban muy bien. Así que eso sería todo. Y tienen 2 semanas para trabajar a full en esas cosas. Todas las herramientas ya las dimos, base de datos, Java. ¿Qué más vimos? Bueno, todo lo que fuimos viendo es para que ustedes puedan hacer este proyecto. En principio, no sé, creo que la semana que viene no hay solo clases de consulta y esta semana vamos a empezar a codificar, pero bueno, la semana que viene también voy a ayudarlos con el código y consulta, digamos, las 2 horas que tenemos siempre. Lía dice, profe, ¿puede grabar eso? Ay, no estoy grabando. Ay, sí, sí, estoy grabando. La creación de las tablas nada más para la base de datos. Sí, Manuel, solo la creación de las tablas y ponerle algunos... facilitanos y facilitanos las cosas y pongan algunos datos en la base de datos. ¿Bien? Ah, bien. Bueno, Lisa, Spring Boot, ¿decís? Uy, acabo de cerrar el programa. Bueno, lo vemos al final de la clase, lo vemos un ratito al final de la clase, dale. Perfecto. Bueno, pero no te preocupes que eso no entra para el proyecto. Eso yo le estaba dando para que ustedes se animen y sigan, digamos, para ver qué es lo que ustedes pueden hacer con Java. Bien, y lo que estoy haciendo yo ahora. Así que para eso nada más lo mostré y lo mostré porque éramos pocos y bueno, ya aumentamos los participantes, así que eh, dale, no hay problema. Después, al final de la clase lo muestro. Bien, entonces, vayamos a esto primero. Planifiquemos cómo estábamos trabajando con los proyectos. El Sprint 2 era acerca del DER, base de datos. Teníamos que tener nosotros la estructura eh, diseñada y después pasarla a código. Nosotros, si no me equivoco, la clase del miércoles pasado, solo terminamos diseñando los dos DER de los dos proyectos. Bien, entonces, definir el DER ya estaba acá, finalizado. Bien. Y ahora nos quedaría pendiente crear la base de datos, que es guiarnos del modelo y empezar a codificar, que ustedes ya, algunos me mandaron imágenes de que sí lo hicieron, me mandaron hasta script, así que estoy segura de que algunos grupos ya comenzaron con eso. Si no, yo les voy a mostrar, no, esto no, les voy a mostrar cómo hice yo, ¿bien? Y no se preocupen que esto lo voy a subir a mi repositorio, así van viendo cómo hice cada cosa. Bien, entonces empecé, a ver, voy a agrandar esto. Ahí está. Empecé creando la base de datos. Create Database Supermark. Bien, después puse Use Supermark porque necesitaba crear las tablas. Bien, entonces ejecuté esto, Control y Enter, ejecuté. Bien, después dije, bueno, guiándome del modelo que tenía, dije, bueno, usuario apunta a qué tipo de usuario es. Entonces creé la tabla primeramente de tipo usuario. Entonces puse create table, tipo usuario, y empecé con las columnas, ¿se acuerdan? Entonces dije, bueno, y de tipo usuario va a ser un atributo de tipo entero, va a ser la clave primaria, y después nombre del tipo, que va a ser de tipo varchar, y como máximo 10. Después el rol, ¿bien? Esto voy a hacerlo para que ustedes lo vean. Supermark.
O sea, yo quería hacerlo esto en vivo y que lo hagamos todos juntos, pero hoy ya se empieza con la codificación, así que lo que vamos a hacer hoy en vivo y a practicar es la codificación, cómo vamos a encarar el problema. Hoy tengo planeado ver el Supermark y el día miércoles el cine. El cine y la semana que viene ya ir refinando lo que tenemos, lo que planteamos ahora. ¿Bien? Pero ustedes no se queden atrás, sigan programando y refinando. Pero bueno, hoy les voy a mostrar cómo yo más o menos, o cómo es, vamos a encarar el proyecto. ¿Bien? Entonces, bueno, esto era lo que yo ya tenía diseñado en el Power Architect. ¿Ven? Estas relaciones, ¿se acuerdan? Usuario, tipo de usuario, ventas, el detalle de productos por ventas, producto y categoría. ¿Bien? Entonces esto yo ya lo tenía definido, lo habíamos plasmado así la clase anterior. Lo que hice ahora es plasmar esto en código. ¿Bien? Definiendo las claves primarias, las claves foráneas. Acuérdense que las claves foráneas se encontraban en esta parte, en usuario. Usuario, acá tenemos que apunta a un tipo de usuario. Entonces primero creo la tabla tipo de usuario, después creo la tabla categoría, después la tabla producto, después ventas, porque venta apunta a un usuario, y venta también, y después al último detalle de producto. ¿Bien? Detalle, claro, ahí está, detalle de producto que englobaba a producto y a venta, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, a ver, acá. Creé estas tablas, después creé las tablas la tabla usuario y acá me faltaron campos. Después de darme cuenta, me faltaron campos, me faltó, por ejemplo, teléfono, fecha de nacimiento y otros campos importantes que la verdad que en su momento no se me ocurrieron. Así que eso se lo dejo para ustedes. Bien pueden guiarse acá y agregar más cosas. De paso les muestro que esto está subido en mi repositorio de Git, así ustedes lo pueden ver ya. Se los paso. Pueden ir probando si quieren. Acá está todo lo que voy subiendo del supermercado. Acá está. Para que ustedes lo vean, es público, así que van viendo. Entonces acá ustedes hacen clic en Script SQL y acá está todo el código que les estoy mostrando, para que puedan copiar y probarlo. Bien. Eh, bueno, después tenemos ventas, definí y de venta, fecha total y de usuario, ¿bien? Porque ventas, una venta se hace únicamente a un usuario. Entonces apuntamos al ID de ese usuario. En vez de poner todos los datos del usuario, con el ID ya nos alcanza para encontrar todos los datos del usuario. Bien, después tenemos categoría para producto, bien, ID categoría, nombre categoría. Después, cuando estaba haciendo esto de producto, me di cuenta que podía poner muchísimas cosas más de producto. Por ejemplo, marca, vencimiento y muchas otras cosas, pero yo traté de englobar, o sea, no está mal, ¿no? Pero traté de sintetizar todo porque es un proyecto muy extenso y complejo. Así que si ustedes van por ahí, está bien, digamos, que pongan los más importantes. Después, detalle de ventas por producto, ¿se acuerdan que tiene las dos claves foráneas, una que apunta a venta y la otra que apunta al ID del producto? Era una tabla intermedia para romper la relación de muchos a muchos. Después, bueno, y acá, después de que creé todas las tablas, bien, ya tenía el esquema, todo, fui agregando datos, bien. Entonces hice un insert into, acá va el nombre de la tabla, insert into, tipo usuario, values. ID1, cliente, que es el nombre del tipo, y acá pongo una breve descripción, que es un usuario externo. Acá tengo insert into tipo usuario values, el 2 que es el admin. Y acá ustedes podrían tener 3, empleado común, empleado de caja y así ir agregando más tipos, ¿bien? De usuario. Después su usuario va a apuntar a qué tipo es. Entonces acá hice el insert de los usuarios. Bien, acá tengo Juan Pérez, el email, la contraseña de Juan Pérez, eh, qué tipo de usuario es el 1, bien, todo esto guiándome del orden de la tabla, eso es importante. Y true porque tengo el campo tiene tarjeta, bien, nos vamos a
a la creación de la tabla usuario, y acá yo tengo un booleano de tiene tarjeta. Entonces, si es un cliente, le puse true. Ahora, si es un administrador acá, le puse false. La única administradora soy yo, acá está mi nombre, mi Gmail, y, y ahí puse un dato a la tabla. Bien, acá una pregunta interesante dice, bien, bien, ahí estoy leyendo, porque me confunde que tenga uno, dice acá un compañero, esto sería esto, el uno, claro, el uno representa el tipo de usuario que es. El uno representa al cliente y el 2 representa a administrador. ¿Y esto dónde se ve reflejado? En la tabla tipo usuario. ¿Ven? Acá vemos que uno representa cliente y 2 representa administrador. Y nos vamos al orden de la tabla usuario y acá vemos que tenemos en el siguiente orden, hay que seguir el orden para poner los valores, acuérdense, y acá yo tengo ID tipo usuario y después tengo el booleano si tiene tarjeta o no. Genial. Bien, entonces cada elemento que pongo acá corresponde al campo de la tabla, ¿bien? Entonces tiene que cumplir esa restricción del orden. Si acá ponen algo desordenado les va a dar error. Bien, a ver, pongamos un valor. Miren, pongamos un valor. Insert into usuario, inserta en la tabla de usuario los siguientes valores. Y de 6, acá es importante que si yo pongo un mismo ID me va a tirar error porque me va a decir ID es una clave primaria. En una misma tabla no puede haber dos valores iguales que sean clave primaria. Bien, entonces voy a poner 6. Voy a poner, a ver, José, justo que estaba consultando, voy a poner Martínez. Y un Gmail genérico. Y una contraseña así, súper genérica. Y vamos a poner que es de tipo 1, de tipo cliente, y tiene tarjeta true. Bien, listo. Le doy a control y a enter, y acá me tiene que salir una flechita verde que se hizo se insertó este elemento. Bien, Manuel dice, si usamos autoincremental es necesario colocar el primer número. Si usas el autoincremental, tenés que poner siempre not null y solo te lo va incrementando. Sí, sí. Así sería para los autoincrementales, que ahora no lo hice así porque cuando fui a crear las tablas lo hice con entero y bueno, dije, bueno, ya fue, después lo mejoro. Pero se puede hacer con autoincremental y facilitaría más el trabajo, así yo no estoy poniendo 1, 2, 3 y así. Chicos, ¿se escucha bien? Porque acá me sale un mensaje de que se fue la conexión. Hola, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, por las dudas le voy a avisar que no usen mucho el Wi-Fi. Bien. Bueno, y así fui agregando elementos a la tabla. Perdón, claro, a la base de datos, a cada tabla fui agregándole elementos. Después de agregarle a usuarios, fui a cargar categorías. ¿Ven? Acá tengo insert into categoría values. Y de 1 que sea lácteos. Y de 2 que sea comestibles. Y de 3 limpieza. Y así ustedes pueden agregar muchísimas categorías para su súper, ¿no? Entonces yo para probar agregué solo 3 categorías. Y por último cargué los productos. Bien, los productos siguiendo el orden teníamos ID, nombre del producto, stock, precio y categoría. Acá me faltaría, por ejemplo, marca o me faltarían otros atributos de producto, pero bueno, o sea, lo más simplificado que hice fue ponerle esto. Bien, lo más importante, porque gracias a estos atributos yo puedo generar una boleta, una factura, puedo traer los precios, puedo realizar las operaciones que me piden referido al stock en donde nos indica el ejercicio en el Drive.
Bien, en la narrativa nos dice que hay que manejar el stock, el administrador va a manejar el stock, o va a agregar productos. Entonces yo lo más sintético que pensé fue agregar lo esencial, digamos, los atributos esenciales, que son ID, nombre, stock, precio y categoría. Ustedes pueden agregarle más cosas si quieren o como lo pensaron, ¿bien? Pero estos seguramente tienen que estar. Eh, ¿Qué más? Bueno, esto, lo único que me faltaría acá sería insertar, por ejemplo, tendría que insertar facturas, ¿bien? Elementos a las facturas con un cliente y eso después lo veré cómo lo hago, pero para enfrentar el problema que tenemos descrito en la narrativa, con esto ya podemos lograrlo, ¿bien? Entonces, bueno, ¿alguien tiene dudas acerca de este código, chicos? Así pasamos ya a la programación, la hora y media restante que nos queda. Sí, Sofía, ¿dónde dice productos? ¿En la tabla productos o en la inserción? Bien, vamos a productos. Bien, acá en values, ¿no? Perfecto. El primer valor sería el ID. El ID. ¿Qué era el ID? La clave que representa a que eso que vos estás colocando, ese elemento, es único. Entonces yo con el ID puedo encontrar el producto. Bien, si vos tenés una lista de productos, vos con tener el ID de un producto podés traer toda la información de ese producto. Entonces el ID es esa clave que te sirve para eh, buscar elementos, hacer muchas cosas, digamos, con el ID, con la clave. Bien, entonces ahora nos vamos a la tabla productos. Vamos a la tabla productos y acá tenemos ID producto. Bien, todo producto tiene un ID, pero un ID único, un ID irrepetible, ¿bien? Y ese lo utilicé como la clave. Ah, bien, bien. Y el tercer valor, ¿qué sería el esto? Claro, acá los re María porque estoy mostrando el código em, y no la representación como teníamos antes con el Power Architect. Sí, el primero es el ID, el segundo es el nombre del producto, el tercero es el stock del producto, el cuarto es el precio unitario, por eso es un double, y el último es la categoría a la que se apunta. Entonces, si nos vamos acá, tenemos ID, nombre del producto, arroz gallo, stock 20, tengo 20 arroz gallo en mi súper, em, el precio por unidad, que es 110,90 del arroz gallo, y acá tengo que es 2. 2 es la categoría a la que apunta. Bien, acá está comentado. Ya voy a subir, creo que esto, las inserciones no lo subí. Ya voy a hacer un push en el repositorio para que ustedes puedan ver esto. Bien. No, no hay problema. Bueno, a ver qué más. Bueno, acá está el código, entonces acá yo ya me encontraría en este paso si me voy acá a ver con Trello. Entonces lo que me queda pendiente era crear la base de datos con el lenguaje SQL, el MySQL. Entonces listo, termino esto y ya está. Entonces ahora que ya terminé el Sprint 2, digo, bueno, ahora se viene la parte pesada, digamos, tienen 2 semanas para crear la parte más pesada, que es la parte de la programación, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Hacer un programa en Java, trabajar con la base de datos y hacer como un menú y implementar las opciones que les pide en la narrativa, ¿bien? Entonces, si ustedes terminaron ya de hacer esto, tienen que crear un nuevo tablero, cerrar tablero, lo cierro, queda archivado. A ver, creo un nuevo espacio de trabajo. Volver a abrir tablero. A ver, esperen que no sé qué hice. Ahí está, lo abrí de vuelta.
pero lo que quiero yo es crear otro sprint para hacer una lista de lo que tenemos que programar, ¿bien? Archivar esta lista y está. Bueno, después lo arreglaré. Bien, entonces tendríamos así, y vamos por el sprint 3, bien, sprint 03, el último. Pero acá tenemos una serie importante de tareas, bien. Nos vamos al Supermark a ver la narrativa, eso estaba leyendo yo antes de clase, de entrar a clase, y tenemos que realizar esto, bien. Esto sería lo que ustedes tienen que hacer en Java con MySQL, conectando a la base de datos. Bien, vamos a repasar todo eso hoy y vamos a encarar cómo hacer esto. Bien, esperen un segundo, esto es de Spring Boot. Acá. Entonces yo lo copio acá, creo todas estas tareas. Crear 11 tarjetas. Bien. Bien, me gusta cómo quedó ahí. Estas serían todas las tareas que tenemos que hacer. Para el cliente, registrarse, iniciar sesión, seleccionar productos, ver listados de productos y autorizar la compra de los productos seleccionados. Es decir, que yo voy a tener una opción que yo la voy a seleccionar y cuando yo seleccione y dé el OK, autorizo que voy a comprar todos esos productos, confirmo y lo que se hace es restar el stock de esos productos y listo, y generar una factura en la base de datos. Eso sería lo que tendríamos que hacer como la tarea más costosa para el usuario, ¿bien? Y después por la parte del administrador tenemos cargar productos a la aplicación, modificar los datos del producto y ver todos los usuarios que realizan una compra. Por último, ver el listado de productos seleccionados por el usuario, ¿bien? Ver el listado de productos seleccionados por el usuario, eso es simplemente hacer una consulta a la base de datos en la factura, traerme yo elegir un determinado usuario y que me traiga la factura de ese usuario, ¿bien? Eso sería la más pesada para la parte del administrador. Después ver todos los usuarios que realizan una compra, es también hacer una consulta a la base de datos y ver el tema de facturas, ¿bien? Modificar los datos de los productos cargados y así. Bueno, todo eso lo vamos a implementar después de implementar la parte del cliente, ¿bien? Que el cliente tiene que iniciar sesión, seleccionar producto, dar OK a la selección de productos que hizo y tenemos que guardar eso en la base de datos que ya tenemos. Justamente nosotros tenemos la tabla factura y así es como que nosotros autorizamos la compra o confirmamos la compra, ¿bien? Eso en síntesis es lo que queremos hacer, ¿bien? Entonces vamos a ir por parte y vamos a plantear cómo sería nuestro programa, ¿bien? Ya tenemos el UML, ya sabemos que tenemos que tener una que otra clase, ya sabemos las tablas que tenemos que hacer, ya tenemos armada nuestra base de datos, entonces es hora de empezar con esta parte de Java, ¿bien? Entonces, para eso vamos a hacer recuerdo de cómo era la conexión. Bien, acá yo les traje la conexión. Si a alguien les pasó como a mí que les sale signo de pregunta, es porque crearon un repositorio en el workspace de Eclipse. Yo creé un repositorio ahí, ahora todo me sale con signo de pregunta y es por eso. Así que por las dudas, si alguien está en la misma que yo. Así que igual no es de mucha importancia, digamos, ese problema. Se puede seguir programando igual. Así que bueno, recordamos lo que hicimos hace un módulo atrás, en el módulo 4, cuando trabajamos con base de datos, ¿bien? Teníamos esta clase que está para descargar, que ustedes se tenían que guiar para hacer la segunda parte de base de datos, ¿se acuerdan? Que era la conexión de Java y la base de datos MySQL, ¿bien? ¿Qué hacíamos acá, se acuerdan? Esto era para todos lo mismo, esto es el controlador que teníamos que descargar y teníamos que agregar a nuestro proyecto, ¿se acuerdan?
Después, bueno, esta era la URL de nuestra base de datos. En mi caso era, en el caso particular del ejercicio era que trabajamos con Word, ¿se acuerdan? Entonces acá yo, si trabajo con otra base de datos, voy a tener que cambiar acá. Después root y la contraseña que nos pedía cuando instalamos MySQL, que en mi caso les puse password. ¿Bien? Después necesitamos crear estos dos objetos, ¿se acuerdan? Connection, statement, y acá en el try intentaba hacer la conexión, ¿bien? Y después utilizaba esta serie de también objetos, statement, y hacía la conexión, llamaba el método create statement, y acá teníamos un string SQL, y acá era lo importante, acá generábamos la consulta. Esta era la parte más importante. Consulta. Bien, entonces acá, ¿qué hago yo? Digo, bueno, select name, code y todo depende de la tabla que quiera traer los datos yo, bien, from la tabla country. Y después con esta línea se ejecutaba y acá se movía sobre este objeto result set y me iba mostrando todos los datos, bien. Esto está para que ustedes se lo descarguen y lo prueben ya en el módulo 4, creo que lo vimos. Ahora, gracias a esto, nosotros vamos a hacer uso de esto, vamos a robar unas líneas de acá para acceder a la base de datos, porque es muy difícil acordarse de todo esto, entonces siempre tienen que tener a mano ahí las herramientas y ir usando eso, ¿bien? Porque yo voy a tener una conexión también con la base de datos, entonces necesito saber todas estas cosas y hacer memoria de lo que vimos, ¿bien? Entonces yo estuve viendo esto y dije, bueno, a ver, y probé la conexión. Miren, si yo pruebo la conexión, me trae todo lo que hay en la base de datos y eso está muy bueno. ¿Qué hice yo también? Porque no me acordaba mucho. Hice una conexión acá, conexión Supermark. A ver, y hice lo mismo, copié todo tal cual, pero acá cambié, por ejemplo, en vez de Word, le puse Supermark. Y acá, bueno, lo mismo, todo lo mismo, ustedes prueben con sus bases de datos, todo lo mismo. Y acá generó una consulta, miren. Acá puse a ver si no se ve por ahí, control más. Esperen. Acá generé la consulta importante. Select ID de usuario, no, todo acorde al nombre de mi base de datos. ID usuario, nombre usuario, apellido usuario, email usuario. Tráeme todo esto de la tabla usuario, ¿bien? Lo guardé en un string. Y después con esto, que es lo que copié yo de la clase que me dieron, modifiqué esta parte, ¿bien? Para que rote y me traiga todos los valores. Entonces si yo le doy a ejecutar, me trae todo. Esto para probar que todo anda bien y empezar a programar el proyecto. Bien, y entonces acá me trae, ¿ven? Conectando la base de datos, ID user 1, nombre Juan Pérez, y me trae todo lo que yo ya tengo en la base de datos. Entonces sé que no tengo problemas en esa parte, así que ahora tengo que empezar a crear de cero el proyecto, con las herramientas que tengo justamente. Entonces vamos a ver un poquito de eso. Voy a crear un nuevo proyecto, Java Project, que se llame Proyecto Supermark CN3. Me sale con signo de pregunta por lo que les expliqué anteriormente. Bien, entonces ustedes por dónde van a empezar. Yo acá hice una lista. Esperen. Acá hice una lista de cómo vamos a encarar el problema. Bien. Bueno, ya estuve trabajando en algunas clases, pero la vamos a hacer hoy también en proyecto. Bueno, acá me voy a crear una clase principal donde voy a empezar a llamar yo a las clases, voy a instanciar objetos y voy a ir obteniendo las soluciones, ¿bien? Entonces yo le voy a poner principal. ¿Se acuerdan que teníamos siempre la clase test? Ustedes pueden llamarle test. Y acá le voy a agregar el main, ¿bien? Es una clase normal que ustedes ya saben hacerlo. Y acá vamos a ir viendo cómo lo pensé yo y ustedes van opinando qué les parece si encaramos así el proyecto, porque yo voy a ir haciendo de esta semana
y refinando la próxima, ¿bien? Entonces lo que yo dije, bueno, a ver, va a ser un proyecto por consola, ya sé lo que tengo que hacer respecto al supermarket, entonces yo pienso que voy a hacer un menú principal. Entonces que en la consola me muestre un menú que diga, bienvenido, bienvenida, para registrarte, marque 1, o sea, ingrese 1, y para iniciar sesión 2. Es lo que yo pensé, porque es lo que nos pide la narrativa, bien, para el cliente, que inicie sesión y se registre. Perfecto, eso es lo que pensé yo. Ahora, si elige login, se instancia un objeto de tipo login, ¿se acuerda que lo habíamos planteado? Y se verifica si esos datos están en la base de datos. ¿Ven? En el caso de querer registrarse, se capturan los datos, se van a pedir todos los datos de usuario y se los inserta en la tabla de usuarios. 4. Una vez que se logueó con éxito, por ejemplo, ya vamos programando paso por paso, instanciar una clase home o inicio, ¿bien? Es la clase donde después vamos a hacer todo. Perfecto, eso lo vamos a hacer después de que se ingresó con éxito, seguimos los pasos, y después dice, dependiendo si es tipo admin o cliente, se muestra su menú correspondiente. Entonces, una vez que el usuario ingresó, se hace un análisis de qué tipo es. Si es tipo 1 era para cliente, si era tipo 2 creo que era para admin, o al revés, no me acuerdo bien. Entonces, preguntamos eso con un if y después lanzamos dos menús diferentes. Bien, para el cliente ya sería, bueno, iniciarse y registrar sesión ya no, sino que sería seleccionar productos, ver lista de productos y ahí hacemos las consultas, traemos los productos, creamos un array y ya vamos a ir viendo cómo hacer esta parte, que sería, estos tres creo que serían los más complicados, a ver si hoy llegamos a ver iniciar sesión y registrarse. Que está bueno porque también sería lo mismo para los chicos que tienen el cine. ¿Bien? Para la administración, esto sería hacer todas estas consultas, ¿bien? Que también la vamos a ir viendo. Si llegamos esta semana, si no la otra. Pero bueno, lo importante es que se entiende cómo lo planteé yo, todo va a ser por consola y por conexión con la base de datos. No hay nada nuevo de lo que ya vimos, ¿bien? Pero es importante que ustedes participen y me comenten si se entiende algo que quieran cambiar o alguien que quiere plantear de distinta manera, puede participar ahora. Sí, se entiende. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, empecemos con el punto 1. Menú principal para registrarse e iniciar sesión, dice acá. Bueno, lo que yo haría sería la clase login, ¿bien? Primero para iniciar sesión. Una clase login donde yo tenga como atributo, vamos a hacer la clase login, sin el método main, lo que ustedes ya saben, un atributo private string email, bien, porque para loguearse siempre es el email. El email, después el otro atributo, password o contraseña, yo le voy a poner contra, y hacemos su respectivo constructor, bien, yo voy a hacerlo, voy a generarlo, me genera el constructor, y le borro el super. Y ahora me toca hacer los getter y los setter, ¿se acuerdan? Entonces hago acá, generate, tildo los métodos para los getter y los setter, y ya tengo acá todo este código. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en la clase login? Yo instancio un objeto login y el usuario va a tipear un email y una contraseña. Se los paso al objeto login y el objeto login tendría que devolverme un true o un false si es que el usuario está en la base de datos o no está. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos pensando, voy guardando esto y voy creando
acá tengo la clase principal, ¿bien? Entonces yo digo, bueno, voy a hacer que el usuario, escáner, entrada, ¿bien? Yo voy a hacer que el usuario ingrese un usuario y una contraseña, vamos a hacer que el usuario ingrese, nos fijamos en la base de datos y le tiramos un mensajito. Entrada punto next, si no me equivoco era next line. Esto lo vamos a guardar en un string email. Bien. Entonces yo voy a hacer un mensajito, voy a poner acá, system.out.println. Voy a poner acá, ingrese su email para ingresar a la base de datos. Estamos haciendo para el usuario primero. Aunque el administrador también se va a loguear, así que esto va a ser para los dos, para ambos. El único que va a poder registrarse es el cliente, habíamos quedado así, ¿no? Los administradores no se van a registrar, solo los clientes, pero los administradores sí pueden entrar por el login, porque nosotros tenemos una sola tabla de usuarios. Bien, entonces nos vamos, nos fijamos si está ahí y listo. Y después nos fijamos qué tipo es. Pero me estoy olvidando de la clase principal, que es la clase usuario. Esperen que acá tengo muchas clases que estuve viendo. Bien. Vamos a la clase login. La clase login es una clase con dos atributos: email, contraseña, el constructor y los setter y getters. Nada más. Solo eso. Pero vamos a hacer más cosas en la clase login. Bien. Bueno, nos vamos a principal. Esta es la principal donde tenemos el main. Entonces, lo primero que se va a ver es ingrese su email. Obviamente acá faltaría, ¿no? Faltaría el menú de las dos opciones. Falta el menú de la opción si es, a ver, claro, el menú de la opción registrarse o iniciar sesión, digamos. Acá falta el menú para registrarse o iniciar sesión, nada más. Pero bueno, en principio que nos pida para ingresar. Vayamos viendo cómo hacer eso porque es importante a la hora de hacer la conexión. Bien, vamos a ver cómo le robamos el código a la otra clase conexión para nuestro proyecto. Bien, ingrese su email. Se hace una entrada, se ingresa el email, perfecto. Entonces tenemos en email el email ingresado. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para contraseña. No. Ingrese su contraseña. Entrada 2, bueno, acá podemos refinar esto bien. String pass lo voy a poner. Y acá tenemos. Ahora instanciamos un objeto login, y le pasamos de tipo login, y le pasamos igual a new. Ya me estoy olvidando la sintaxis de crear un objeto. Le pasamos email, no con... y le pasamos pass, contraseña. Yo le voy a poner contra porque en la otra clase le puse contra. Hasta ahí todo bien. Ahora tenemos que resolver cómo hacemos en la clase login, ¿bien? Profe, con el ingreso si no existe se puede registrar. Sí, podemos mandarlo a registrar, ¿no? Podría ser, no existe, podríamos volver al menú y que elija la opción de registrarse. Porque solo le estoy pidiendo dos datos y para el registro yo tengo que tener nombre, apellido, email, contraseña.
y todos los campos. Entonces sí o sí tengo que tener una clase registro. Sí o sí. Bien, bueno, entonces, a ver, ya tenemos hasta acá. Perfecto. Ahora tenemos por una parte el email y por otra parte tenemos la contraseña. Ahora, ¿qué hacemos en login? En login, por el constructor, ingresa el email que ingresó el usuario y la contraseña. Ahora yo me tengo que fijar si está en la base de datos. Bien, para eso yo necesito de la clase conexión. Entonces yo voy a necesitar hacerme una clase conexión particular, ¿bien? Cosa de que yo instancie un objeto de tipo conexión en el login. Podría ser así, ¿no? Es lo que estoy pensando, a ver. Sí, podríamos hacer así. Porque yo cada vez que ingreso a la base de datos tengo que crear una conexión y para crear la conexión, miren todos los pasos que son. Entonces yo para que quede más impecable, lo que haría es tener una nueva clase conexión acá en mi proyecto, ¿bien? Donde yo copiaría todo el código de la conexión. Cada vez que yo quiera conectarme, instancio un objeto de tipo conexión y en el constructor que vaya todo ese código. Entonces cuando yo instancio un objeto, se genera todo el código del constructor. Bien, entonces podríamos hacer así, a ver si sale. New class que se llame conexión. Porque son muchos los pasos que hay que hacer y no va a quedar muy feo que yo coloque todo ese código, copie, traiga todo ese código a login. Entonces para eso voy a crear un nuevo objeto. Listo. ¿Qué hago con este objeto? Ya pensando en objeto, lo que voy a hacer es que este objeto tenga un public constructor. Bien, y acá yo voy a traer todos los datos que tenía en la otra conexión. Bien, para eso voy a ir a ver acá. Acá yo tengo la conexión que tienen ustedes. ¿Ven? Yo les estoy mostrando cómo ustedes tienen que encarar este proyecto si por ahí están un poco perdidos. Entonces, este código les sirve. ¿Qué hacemos en la clase conexión? Acá no tenemos ni siquiera constructor porque es todo era para probar en el momento. Pero ahora yo tengo que hacer un constructor. Y yo quiero que cada vez que yo instancie un objeto de tipo conexión, se ejecuten todos estos pasos que son para la conexión. Entonces digo, bueno, si yo instancio un objeto, yo sé que se cumplen las líneas que están en el constructor. Entonces hago todo en el constructor. Así que copio todo esto. Vamos a copiarlo acá. Y acá me está diciendo, bueno, que como son, creo que el static no le gusta porque está en el constructor, ven, ahí me va a tirar unos errorcitos. Voy a borrar. Ya me quedó re chica la pantalla. Entonces yo tendría algo así. Esto es para ingresar a la base de datos, ¿no? Algo que estoy viendo acá es el Word. Ahora yo no voy a trabajar en la base de datos Word, sino que voy a trabajar sobre la base de datos Supermark, que ya la tengo que tener creada y con datos, todo para hacer las pruebas, ¿bien? Lo que sí me estoy olvidando acá es, ¿se acuerdan el driver que teníamos que nos permitía hacer todo esto? Lo tengo que agregar. Entonces me voy al proyecto, clic derecho, Properties, y busco acá en Java Will Path, ¿se acuerdan? Que yo tenía que buscar External Hard y acá añadí el conector. Bien, en cada proyecto que ustedes se quieran conectar, tienen que añadir este controlador. Entonces, ahora sí me va a dejar ingresar a la base de datos. Bien. Bueno, sigamos con este constructor. Esto lo tenía en el main, lo voy a poner en el constructor. Necesito que se ejecuten todas estas líneas, así que yo voy copiando. Si me da error, bueno, y acá, a ver, vamos a la conexión. Acá yo estoy copiando tal cual el código que ustedes descargaron, ¿bien? Acá esto no me sirve a mí, porque acá está haciendo una consulta particular de country, de lo que estamos trabajando en su momento. Entonces yo miro hasta dónde me sirve el código. Bien, acá me dice, acá ya importé, o no sé en qué momento se importó, el statement y el connection, por eso no me tira error.
Bien, vamos pasándole el código a los chicos ahí. Vamos copiando, yo también estoy como ustedes, la verdad que no sé si funcionará o no, pero es como yo lo estuve encarando y estuve haciendo unas pruebas antes de ingresar a clases y sí funcionaba. Así que así voy a ir avanzando. Yo avanzo antes para en vivo no errar, como me pasó muchísimas veces, así que lo voy haciendo como se vea más fácil para ustedes o más entendible, lo voy realizando, ¿bien? Tranquilamente pueden encararlo de otra forma, hay muchísima forma de encarar este proyecto, chicos. Yo les doy mi punto de vista, cómo lo hago yo, ¿bien? Y yo busco siempre codificar menos. No, mentira. A veces menos es más. Así que bueno, yo busco las herramientas que ya tenemos, hago uso de eso y después si puedo añadir más cosas, detalles, las implemento, ¿bien? Entonces, bueno, vamos siguiendo esto, sigo hasta acá. Voy a copiar esto, un control C, bien, hasta acá me sirve porque después veo que es una consulta particular. Entonces, todo esto es importante que yo lo haga en constructor, es solo copiar código. Y acá, bueno, me está tirando error por el tema del try catch, así que yo voy a ver si puedo guardar esto. Ahí está, ahora no me tira error. Bien, entonces, a ver, voy a sacar esto, creo que hasta acá ya tendría, voy a correr y voy a mostrar qué tenemos hasta acá. Tenemos esto en el constructor, tenemos el try catch, el try era para intentar, ¿se acuerdan? Entonces acá Java va a intentar hacer la conexión, conectando a la base de datos. Bien. Todo esto se va a ejecutar cuando yo instancie un objeto de tipo conexión, ¿no? Entonces esto está muy bueno. Yo voy a poder instanciar los objetos en cualquier momento, hacer una conexión y accedo a la base de datos. Hay una consulta. Sí, en En el chat. caso que, Ah, no, bien, no, sí, en caso que el try no pueda ejecutar ese código, se va al catch, ¿así era? sí, así era. Bien, entonces acá tendríamos que poner un error, no se pudo acceder, A base de datos. Bien, gracias. no de nada. Bueno, aprovechen chicos de consultar, que estas son clases para apoyarlos a ustedes en el proyecto, ¿bien? Así que bueno, yo les doy, por ahí le tiro esta idea de ir copiando código, ver cómo pueden encarar ustedes el proyecto, eh, pero ustedes ya en sí, con todas las herramientas que se les dio, esto ya podrían plantearlo, digamos, de alguna manera. ¿Bien? Así que bueno, cualquier cosa, chicos, aprovechen de consultar y que les queda 2 semanas para trabajar. Impresionante cómo se pasó el tiempo. Bien. Bueno, acá copié. ¿Qué tenemos acá? A ver, vamos viendo en el try. Hace, bueno, esto que intenta conectar con el driver, conectando la base de datos. Acá hace la conexión con estos datos que yo le paso acá, ¿ven? Que son constantes, datos que no cambian. Creando statement. Acá voy a cambiar la palabra statement, podría decirle consulta. Creando consulta. Y acá en statement y con .create statement, lo que hacíamos era crear los objetos para hacer la consulta. Y en el string consulta definíamos la consulta, ¿se acuerdan? Nos vamos acá. Entonces vemos que este programa por ahí se va para otro lado. Entonces nosotros solo queremos crear la conexión. Hasta acá ya la creamos, ya habilitamos la conexión, entonces estaría bueno que esta clase conexión, después de yo instanciar este objeto, simplemente llamo a un método, ¿no? Que sea un método hacer consulta, ¿bien? Para facilitar todo este trabajo. Entonces, ¿se acuerdan que, vamos a ver la otra clase para refrescar la memoria? Acá, ¿cómo hacíamos la consulta? Lo guardamos en un string SQL, escribíamos la consulta y creamos un objeto de tipo result_set, donde utilizamos estos objetos, y acá, de alguna manera, en el result_set nosotros teníamos los datos, ¿se acuerdan? E íbamos recorriendo los datos. Entonces acá ya tenemos el objeto perfecto para que yo le pase una consulta, un string a este método,
y me devuelva un result set. Bien, que este es un objeto que guarda esas consultas. Y después puedo recorrer el result set poniendo el nombre de la columna. Bien, acá tiene que haber una, no tiene que haber inconsistencias respecto al nombre que yo le puse en la base de datos. Bien, entonces capaz que lo marea esto de los países, así que lo vamos a modificar acá. Yo voy a hacer a ver, estamos en conexión. Voy a ver dónde termina el constructor. Ahí termina el constructor. Entonces voy a crearme acá un método que se llame hacer consulta. Bien, entonces va a ser pero ¿qué tipo de método va a ser? Va a ser un método que me devuelva la consulta en tipo result set, porque el tipo result set es el tipo de objeto que yo puedo leer, que me permite leer la consulta. Sería mucho más fácil que me devuelva un string, pero bueno, en este caso tenemos result set, que es las herramientas que nos dan, así que bueno, yo la conozco, la voy a utilizar. Pero si ustedes conocen de otra, tienen libertad para programar, para ver otros foros, para utilizar otras herramientas, lo pueden hacer, ¿bien? Entonces yo digo, bueno, listo, conozco un result set, conozco esta clase, entonces yo quiero, ¿qué quiero? Que este método que voy a crear me devuelva la consulta en un result set, para después yo en otro lugar leerla o hacer lo que yo quiera. Bien, entonces public result set devuelve consulta, donde ingresa por parámetros un string consulta. ¿Se acuerdan que la consulta le decíamos query? Podemos ponerle query. ¿Y acá qué vamos a hacer? Me guío del código. Y acá hacíamos ingresaba la consulta y hacíamos un result set rs y con el statement y llamando al ejecute query lo transformaba y lo guardaba. Bien, creo que eso nomás va a ser todo lo que me voy a copiar de ese código. Bien, acá hay un mensaje de Gladys García para el taller de perspectiva de género y diversidad para el día viernes a las 3 de la tarde. Bien. ¡Ey! Está buenísimo esto que la participación al taller tendrá una equivalencia de 2 asistencias en el curso. Está muy bueno, por ahí alguien está con las asistencias ahí en el límite, puede ir a esta charla. Está muy bueno. Bien, entonces vamos por acá, copio el result set y acá me da un error. Y bueno, acá, bueno, no le voy a poner query, le voy a poner SQL, le pueden poner el nombre que quieran. Y acá tengo un error. Vamos a ver qué error es. A ver, vamos a ver. Statement está acá. Vamos a ver, a ver. Esperen, esperen. Claro, statement, la conexión donde se hizo acá la conexión. Pero, a ver. No, está totalmente bien. Porque el statement, crear variables locales. Bien, ¿saben lo que yo voy a hacer? Esto, claro, acá en el constructor estoy creando la consulta, no tiene mucho sentido, entonces esto, claro, no, es verdad, lo voy a poner acá. Y miren, acá me va a salir un error seguramente porque acá estoy haciendo la consulta. Creando consulta, statement de tipo statement, hago la conexión y acá tendría, creo que es la variable con, que es conexión. Bien, a ver, y conexión está acá. Bien, bien. Claro, ya estoy entendiendo lo que está pasando acá. A ver, déjenme que yo copie acá y ponga public. Ah, bien, y ahora me tira otro tipo de error y a ver si con eso funciona.
Y lo que me está faltando acá es el return. Return, no estoy retornando nada, entonces tengo que hacer un return rs. Bueno, ahora le explico qué es lo que hice. A ver. Ay, me salí del método. Bien, pero es que de memoria no me iba a poder aprender todo ese código. Don't save. Bien. ¿Qué hice acá? A ver, me tiraba un error de conexión. ¿Pero por qué? Porque conexión se instancia dentro de un try y el try puede fallar. Entonces me dice que no puedo hacer eso porque si falla y llamo a este método, se me rompe todo. Entonces tengo que ponerlo fuera del constructor. ¿Bien? Entonces, a ver, voy a ir comentando. Después lo voy a subir bien lindo este código constructor para que ustedes se guíen por ahí. Y acá lo agrego fuera. Y el try, acuérdense que es solo para intentar, es propenso a fallar, es código que es propenso a fallar, ¿bien? Entonces, bueno, acá yo ya tendría el método, dos métodos, uno solo, perdón. Bueno, en sí dos porque tengo el constructor y después tengo el método devuelve consulta, que está muy bueno porque yo le paso un string y hace la consulta y me devuelve en el objeto rs la consulta, digamos, yo le paso la consulta, tráeme todos los datos del usuario que su ID sea tal. Entonces, acá realiza la consulta, la ejecuta gracias a todas estas clases y me devuelve un RS, que es un objeto result set, que me tiene bien bonito guardado todos los campos. Bien, ya vamos a ver cómo recorrer eso. Uy, borré la clase donde podemos ver eso. A ver si lo puedo volver a acomodar. Uy, no, cambié todo el lugar. Así, ¿bien? Miren cómo recorremos el RS y me trae todo. Bueno, eso lo vamos a ver después en el login, creo, que va eso, si no me equivoco, como lo tengo planteado. Entonces tenemos esto, perfecto. Tenemos el login. Ahora sí hay que ver cómo hacemos en el login. Vamos a hacer un método que se llame public ingresar. Public void ingresar. Bien. Yo voy a instanciar un objeto login, le paso al usuario la contraseña y llamo al método ingresar. El método ingresar va a intentar ingresar justamente al sistema con esos datos que le pasé. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el ingresar? Vamos a instanciar un objeto conexión. Entonces, cuando yo instancio un objeto, se ejecuta todo el código que está en el constructor de conexión. Entonces, yo ya sé que se hizo la conexión perfectamente. Entonces, instancio este objeto conexión y ahora lo que voy a hacer es hacer la consulta. Entonces, yo tendría que decir, bueno, a ver, creo la conexión, ya tengo en los atributos del email la contraseña, entonces tengo que crear el string de la consulta. Hago un string SQL y hago el igual. Y acá tienen que hacer la consulta como ustedes la hacían cuando vimos base de datos. Entonces era un select que traiga todos los datos de tal usuario. ¿Y para qué me va a servir esos datos? Si me trae todo, si el ingreso es con éxito, me trae todos los datos y yo lo pongo en un objeto tipo usuario. También podría ser, ¿no? Y ahí vamos avanzando y avanzando más con el proyecto. Pero por ahora, hagamos el ingreso, por ejemplo. Bien, entonces select asterisco from la tabla usuarios, usuario creo que eran nuevos usuarios, where, donde, y acá hago la consulta, donde, where, espacio, concateno, con, y acá es muy importante que tienen que poner la comilla simple, ¿no? Para poner los datos. Bien, es un requisito que les pide SQL. Entonces yo digo where, ¿cómo se llamaba el campo de email? Me voy a ver rápidamente. Por ejemplo, acá ven en usuario, yo hago un select rows y veo todos los datos que yo ya le cargué. Entonces el campo
email se llama email-usuario. Entonces me vengo acá y creo where email usuario sea igual a, y ahora hago la pregunta, igual a qué, igual a, acá voy a poner this punto, a ver, esperen que no me sale, this punto email. Bien, y acá tengo que concatenar sí o sí la barrita, la comilla simple, que si no, no me va a dejar hacer la consulta. Yo ya estuve probando email. Bien, acá me falta. Concatenamos. Y acá me falta otra consulta. No puedo decirle, bueno, el usuario, pero puede haber ingresado la contraseña mal. Entonces tengo que decir, ese usuario, hago un espacio, porque me imagino que estoy en Workbench. Voy a poner esto abajo. Voy a decir más. Otra vez la barrita, la comida simple. This.pass. Y acostúmbrense a esto, no, perdón. Acostúmbrense a esto porque estas consultas las van a tener que hacer en todo el proyecto, más o menos, porque tiene que hacer muchísimas consultas a la base de datos. This contra, y le concateno las últimas barritas. Qué lío. Punto y coma, y ya tengo acá, en un string tengo la consulta que voy a llevar a la base de datos. Y ahora, ¿cómo hago esto? Ya tengo el objeto de conexión, y claro, ahora utilizo el método de conexión, que me devuelve la consulta, ¿se acuerdan? Entonces hago un conexión, punto, devuelve consulta, y le paso SQL. Pero ahora tengo que analizar dónde se guardaba esto en un set result, ¿no? En un result set. rs igual a. Y acá me pide que seguramente importe. Ahí se importó. Profe, ¿por qué lo pasó para abajo? Como para que se vea mejor. ¿Hay una razón? ¿Qué? Ah, no, no. Para que se vea mejor, sí. Estaba pensando qué pasé para abajo. Pensé en las pantallas, qué habrá sido. No, lo pasé para que se vea mejor porque si no se hace una línea larguísima y me tengo que mover para los costados. Entonces hice un enter y igual quedó el string. No, no hay problema. Bien, y acá un dato de colores que ustedes separan sobre, por ejemplo, miren, quiero crear un objeto de alguna clase, por ejemplo, a ver, alguna clase que yo tenga que importar, array list, array, por ejemplo, ¿no? Y acá me dice, si yo pongo control y control espacio, me sale las posibles clases a importar, entonces yo control espacio, barra de espacio, enter y automáticamente la importa. Bien, por la duda, para hacer más rápido el código, o si no le dan clic ahí y van viendo. Bueno, acá cuando le salgan estos tipos de errores le dan clic y acá ya me generó throw SQL exception, porque este código es también propenso a fallar, entonces se acuerdan que vimos un poquito de throws. Entonces cuando ustedes le den error así, leen el error y si sale algo de throws le dan clic, agrega código y es para seguridad más que nada. Entonces hasta acá ya tenemos en RS tenemos la consulta. Ahora, tenemos el usuario. Si el usuario ingresó, me trae todos los datos en RS. Si el usuario no lo ingresó, no me va a traer nada. Entonces, ¿qué hago? Voy a copiar, voy a guiarme a ver si no lo puedo abrir, del conexión de base de datos que teníamos, ¿se acuerdan? A ver, voy a volver a dividir en dos pantallas. Acá está. ¿Cómo recorríamos el RS? Porque en el RS tenemos todo. Entonces, en un while, y copiamos, ¿se acuerdan? Entonces yo, para no equivocarme, voy a copiar y voy a
eliminar esos valores que no me sirven, ¿bien? Entonces acá podría hacer esto. Un rsnext y guardo. Acá es muy importante. Acá hago memoria del orden de las tablas de usuario. Entonces yo sé que voy a tener un int id usuario. ID usuario. Ahora le voy a poner yo ID user, por ejemplo. Y le voy a decir que es rs.getInt, todo con el tipo. Y acá le paso el nombre de la columna, que es ID usuario. Bueno, con esto ya me guío yo, a ver, lo voy a eliminar. Entonces hacemos uso de esto. A ver, voy a dejar uno solo para poner de ejemplo, ¿bien? Entonces acá, nombre de columna. Nombre de la columna tal cual. Si acá ponemos mal este nombre, no lo va a encontrar en la base de datos, ¿bien? Tiene que ser tal cual pongamos acá. Entonces yo digo, bueno, a ver, si en RS yo tengo todos los datos de la persona del email y la contraseña, entonces en ID de usuario me va a traer el ID, ¿bien? Después voy a guardar el string nombre. ¿Y para qué me va a servir esto? Para pasar estos datos a una clase usuario, si yo quiero hacer eso posteriormente. Pero ahora solo nos vamos a fijar en login, ¿bien? Entonces yo hago un string nombre igual a rs.getString. Y le paso el nombre, que sería nombre usuario, que es como yo bauticé a la columna donde va a tener el nombre. Bien, y acá le pido lo que yo quiera pedirle. En RS tengo la data. Entonces yo acá pongo apellido usuario. Bien, acá queda, voy a sacar esto porque ya me fijé lo que quería fijarme. Vamos a string apellido y vamos a seguir ahí. ¿Qué más tenía? Email. Vamos a guardar en email, por las dudas no sirve. Email usuario. Vamos a pasar la contraseña por las dudas. Acá creo un nuevo string, getString. Acá tenía contraseña. ¿Y qué más tenía en usuario? ID, nombre, apellido, email, contraseña. ¿Qué tipo de usuario es? Eso estaría bueno guardarlo. Para ya no acceder a la base de datos, para eso justamente se instancia un cliente. Voy a tener una clase de tipo cliente o de tipo usuario. Entonces ahí guardo todos los datos. ¿Bien? Y tiene tarjeta de usuario. A ver, contraseña, tipo de usuario, ID tipo usuario y tiene tarjeta de usuario. Le puse nombres re largos que ahora no me estarían beneficiando. String, tipo, usuario. Y acá hago un rs.getInt, porque el tipo es un int, ¿se acuerdan? Entonces acá le voy a poner ID tipo usuario, tal cual lo tengo en la base de datos. Y acá me está dando error porque acá no es un int. Poner un int. Y por último tengo un booleano, ¿no? Un boolean. Tiene tarjeta usuario. Tiene tarjeta usuario. Igual a rs.getBoolean. Y acá le paso, justo me salió ahí, control Z. Tiene tarjeta usuario. Bien, hasta ahí ya tengo todo. Lo que voy a hacer ahora es, puedo mostrar los datos porque ya los tengo guardados en variables normales. Tengo acá en ID, tengo todos los datos. Lo que puedo hacer acá es instanciar un objeto de tipo usuario, pero yo no creé en ningún momento la clase usuario. ¿Ven? Ya me sirve para que en el objeto usuario yo tenga todos los datos ya que saqué de la base de datos y fue un ingreso exitoso. Entonces,
ya no vuelvo a buscarlos. Si necesito algún dato, ya no tendría que volver a ir a la base de datos y traer esos datos. Entonces, cada vez que ustedes ingresen y sea un logueo exitoso, se va a la base de datos, se trae todos los datos y se lo coloca en una clase cliente o usuario. Bien, eso es lo que voy a hacer yo para no ir muchas veces a la base de datos, porque si no, es muy hacer estas consultas una y otra vez, la verdad que no está bueno. Entonces para eso vamos a encararlo de esa manera. Bien, ahí les paso. Va a estar muy interesante si esto no funciona ahora. A ver, probemos que nos funcione el login, a ver. Entonces, hago la consulta. Y acá hago si pasa esto, si ingresa por acá, es que encontró al usuario. Entonces yo acá voy a poner un system y voy a poner ingreso exitoso. Ingreso, y ahora si no se fue por acá, vamos a poner, a ver, estoy pensando que tendría que hacer un if, ¿no? Sí, tendría que hacer un if acá. Ingreso exitoso. Bueno, sabemos que si no nos tira este mensajito es porque no se hizo el ingreso exitoso. Probemos si no funciona. Sí, Sergio, lo voy a subir al repo y voy a tratar de comentar algunas cosas para que se entienda. Bueno, hasta acá vamos a probar, a ver, vamos a probar si nuestro login anda por lo menos para validar una contraseña y un usuario. Por lo menos lo que hicimos recién, a ver. A ver, vamos a la clase principal. Perdón, acá el desastre. Tengo proyecto supermercado CN3. Tengo 3 clases, conexión, login y principal. ¿Bien? Entonces nosotros queremos ver ahora si funciona para el login. Creo un objeto de tipo login con email y contraseña que me pide por teclado. Y ahora voy a llamar a login.ingresar. ¿Bien? Y a ver por qué no... Me dice añade throws. Entonces yo le añado y ya está, ¿no? Y gracias a eso me deja continuar. Ahora, vamos a ver el ingresar, que es lo que estuvimos haciendo recién. Va a hacer la consulta, que yo ya la paso por acá. Y si encontró la contraseña, el usuario y la contraseña que coinciden y están en la base de datos, voy a tener algo en ERS. Si no, no voy a tener nada y no va a entrar en el while. ¿Bien? Entonces, si entra, me va a mostrar un mensajito de ingreso exitoso y vamos a tener guardado en todos estos lugares cada atributo que yo saqué de la base de datos. ¿Bien? Y esto nos va a servir para ver después la clase usuario. A ver, pero primero veamos si nos funciona el login que hicimos rapidísimo. Nos vamos para principal y vamos a ver, tomar un elemento de la base de datos y ver si funciona. Por ejemplo, el usuario maria@gmail.com y la contraseña es maria321. A ver. Lo voy a copiar por las dudas. Maria321, a ver. Ejecutemos esto. Ingrese su email. Lo coloco. Esto puede fallar, es el primer intento. Ingrese su contraseña, Maria321. Creando consulta. Hay un error. Bien, hay un error conectando la base de datos, creando consulta. Eso está en conexión. Vamos a ver dónde está ese mensajito, conectando la base de datos, perfecto. Creando consulta, acá es el error. Bien, nos dice this connection es null. No es es en devuelve consulta. Cuando yo llamo a devuelve consulta. A ver, ¿cómo podríamos hacer acá?
Claro, es porque conexión es null, pero conexión se cambia cuando ingresa acá. Lo que podríamos hacer acá es, a ver, ya casi estamos, ¿eh? Profe, este me trae la conexión verdadera. Claro, sí, en el try se hace la conexión verdadera. Claro, lo tendríamos que hacer fuera del try, ¿no? ¿Eso es lo que me decís? Bien, a ver qué Creo me... que sí, habría que ver el anterior. Sí, sí, Creo sí. que sí. Bien, acá me dice Juan Pablo, profe, en el string contra es entrada 2.nextLine. Ah, bien, entonces, a ver, vamos para acá. Es entrada 2, claro, bien. Ahí está. Gracias, Juan Pablo. Bien, vamos a ver, creo que es eso. Hay un problemita acá en la parte de conexión. Claro, a ver, yo instancio, sí, acá queda en nula. A ver si yo lo borro de repente, a ver, usar algo. Volvamos a intentar. ¿Saben qué? Para no estar ingresando los datos, porque lo puedo ingresar mal, voy a castearlo. Si solo le doy a inicio. Bien, funcionó y me dio error. Va, no, no me dio error, sino que no pasó a donde yo quería, que es ingreso exitoso. Bien, para eso vamos a ver qué pasó. Ingresé bien la consulta. María321, maria@gmail.com. Bueno, acá ya no tenemos error. Vamos a ver si se hizo bien la consulta. Para eso tenemos que hacer lo que siempre se hace, un system.out.println para ver qué no está funcionando. Entonces acá voy a poner SQL y vamos a ver que si está por lo menos haciendo bien la consulta. Bien. Entonces yo hoy no. Voy a castear para no estar probando. Entonces acá directamente voy a comentar esto. Bien, esto es el ingreso de datos por consola, que ustedes lo saben hacer. Lo que voy a hacer acá es pasarle datos casteados para que sí o sí haga el ingreso bien. Entonces hago una copia, guardo y la contraseña es... Bien, ahora sé que no está ingresando, entonces tengo que empezar a buscar dónde está el error. Me voy a login y primero que nada digo, bueno, a ver, ¿estará bien la consulta? Porque obviamente si vino acá es porque no entró por acá, entonces la consulta no me trajo nada. Entonces acá voy a imprimir la consulta. Entonces ejecuto en principal y vamos a ver la consulta, si está bien formulada. Connect from usuario, where email usuario. Ah, bien, acá me falta algo. Acá hicimos mal la consulta. Vamos a donde está la consulta. Me falta el AND. Bien, acá usuario es igual a esto. Y acá me falta, y digo el espacio, AND contraseña usuario. Hay que ser muy cuidadoso porque se tiene que escribir re bien la consulta. Es igual a, y ahí estaría, había un error en la consulta, ¿ven? Entonces ahora vamos a ver si se ejecuta. Ahí está, ingreso exitoso. Lo ejecuté rapidísimo, ¿ven? Y acá ahora estamos viendo que se hace la consulta contraseña usuario María321. Vamos a probar con un usuario que no esté. Vamos a probar con María3, por ejemplo. Esto no me tendría que dar ingreso exitoso, ahí hay que programar y ver más cómo hago para que me salga otro mensajito, ¿bien? Y acá se ejecutó y no me dijo ingreso exitoso. Así que nos salió bien el login. Bien, entonces María321, podemos probar con otros valores que estén en la base de datos. Bien, yo, a ver, no sé si les voy pasando el login para que vayan probando. Si quieren ahí. Ahora vamos a ver
cómo esos datos los vamos a poner en un objeto de tipo usuario, vamos a crear una clase usuario y así ya no volvemos a la base de datos a buscar todos esos datos que ya tenemos. Entonces, el usuario ingresa, si el usuario ingresa, creo un objeto de tipo usuario y cargo todos sus datos. Bien, si el usuario no ingresa, o sea, no se loguea mal, digamos, que tire un mensajito y listo. Y después nos faltaría implementar la parte de... uy, es larguísimo, no, es mucho código, no me deja poner tanto código, pero no se preocupen, yo ni bien termina la clase, voy a comentar el código y se lo subo al repo, ¿bien? Así ustedes prueban. Pero acá ya tenemos una buena que por lo menos el login ya nos salió. No sé si tienen consulta o avanzamos para la parte de realizar el objeto y hacer el registro, ¿les parece? Y bueno, ustedes ya refinan ahí algunas cuestiones. Y la clase que viene seguimos con esto. Bueno, yo voy a pasar la otra parte del código que se pasó cortado. Pero está bueno, no salió. Y bueno, y acá está feo que muestre la consulta, esto era solo para ver en qué estaba fallando, bien, esto lo van a tener que hacer ustedes después porque tienen que printear todo para saber dónde está el error. Nos dimos cuenta que el error estaba en la consulta que estaba mal formulada, gracias a hacer este printeo, donde está el printeo acá. Entonces comento este printeo y ya está. Ahora tranquilamente yo puedo hacerlo más limpio, digamos, ya no hardcodeando, poner los datos así es hardcodear, entonces yo voy a descomentar esto. Y miren, ya tienen una pequeña parte del proyecto. Si yo sería compañera de algunos, hice mi parte y ya vuelvo el 10 de julio. Bien, pondría acá, a ver, email y contra. Listo. Entonces queda mejor ahí. Vamos a ejecutar. Ingrese su email. Vamos a ver que funcione. maria@gmail.com. Ingrese su contraseña. Maria321. Ingreso exitoso, ahí está. Bien, ahora hay que ver cómo hacemos las otras partes. Bien, yo voy a empezar a crear la clase usuario, que tiene que coincidir todos los campos con los campos de la tabla. ¿Para qué me sirve esto? Para no ir nuevamente a la base de datos, y es mejor ir una sola vez a la base de datos, instanciar un objeto, guardar los datos en los atributos del objeto y listo. Utilizo ese objeto para siempre y ya no estoy volviendo a ir a la base de datos. Usuario, ¿bien? Entonces vamos a crear esta clase usuario y acá, bueno, van a tener que ver, yo lo estoy haciendo lo más simplificado posible, si alguno quiere trabajar con herencia y ver así, lo puedo hacer, ¿bien? Si no, lo trabajan así, listo, tienen acá el tipo de usuario, entonces acá hago una consulta y digo, bueno, el usuario que está ahí, que ingresó, ¿de qué tipo es? Y lo voy a tener guardado en el atributo del usuario. No voy a tener que viajar a la base de datos. Entonces, planteemos los atributos de usuario, que es int, ahí usuario, private, ya me estoy olvidando, que es un atributo, private, string nombre, private, string apellido, private, string, ¿qué más era? Email. Alguien puede decir, o algunos trabajan, o he visto proyectos donde ya cuando se meten con el usuario, ya una vez que están dentro, instanciaron el usuario, ya no le ponen la contraseña, ¿bien? Es más por seguridad. Pero bueno, nosotros guardemos todo acá. Paz o contra. Contra, estoy trabajando en español, así que voy a poner contra. Y private
tipo, ¿se acuerdan? Tipo usuario, y es un int. Y después teníamos private, tiene tarjeta, si es un boolean. Tiene tarjeta boolean. Bien, probé y puse. Bueno, como nosotros ya sabemos, esto me pasa por base de datos que tenemos que poner el tipo al final, bien, a veces nos solemos confundir. Pasa. Bien, bueno, vamos a generar el constructor, los setter y los getter con source, generate constructor using fields, generamos y borramos el super. Y acá ya tenemos un constructor por defecto. No es el por defecto, sino es el que le tenemos que pasar todos los parámetros. Y después vamos a source, getter y setters, que nos van a servir posteriormente, así que siempre esto cada vez que creen una clase. Genero y listo, ya tengo bastante código. Bien, bueno, tenemos esto, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con este objeto? Nos vamos a login y listo, yo ya sé que hay un objeto, alguien ingresó a la base de datos, se hizo el logueo con éxito. Entonces, ¿qué hago? Instancio un objeto acá. Pero bueno, acá tendría que ver, a ver, estoy en el... Claro, miren, acá estoy en el método ingresar, ¿bien? Estoy en el método, tengo que ver dónde estoy para seguir programando. Estoy en ingresar y estaría bueno que ingresar me devuelva el usuario, ¿no? Para devolverle, me devuelva un objeto tipo usuario. A ver, vamos a ver. Y acá vamos a decir, bueno, instancio un usuario. Antes de hacer todo lo que hice, la conexión a un usuario, user igual a new user. Estoy creando un objeto del cual yo ya tengo la clase. Y, bien, acá no voy a poder instanciar porque no tengo los valores. Esperen, entonces yo le pongo null y me lo toma. Miren, si yo le pongo null, lo toma. Bien, y acá ya me está tirando error porque no hago un return. Perfecto. Ahora, si yo tengo esto, si pasa esto, quiero guardar todos esos datos en el usuario. Entonces, user, digo, bueno, user es igual a new usuario y le paso todos estos datos. Y de user, voy acá puse mal, le paso nombre, le paso apellido, le paso email, le paso pass, le paso tipo usuario, y le paso por último, uy, re largo, tiene tarjeta usuario, tiene tarj, le voy a poner nomás, que es muy largo. Ahí. Y listo, a ver, ya leo el chat. Profe, esta parte es parecido para los dos, pero sí, buenísima tu pregunta, Manuel, sí, porque los dos tienen el login, así que sí, es muy parecida. En el logueo del cine también vas a instanciar un objeto de tipo usuario, pero el mecanismo va a ser distinto después en la parte de la estructura de los menús, ahí cambia ya. Pero bueno, ahí está. Ahora sí, ahora vamos a hacer un return, a ver, while pasa esto, y retornamos el usuario, a ver, acá, return user. Y listo, ya no me debería dar error. Entonces, si se ingresó con éxito, nos vamos a principal, acá, instanciamos un usuario user, y va a ser, lo igualamos a login, porque login devuelve un usuario. Si se hizo bien el ingreso, entonces en user voy a tener datos.
y si no se hizo el ingreso, si se hizo mal el ingreso, no voy a tener nada. ¿Y cómo hago eso? Tranquilamente puedo hacer acá un if y digo, bueno, a ver, user es igual a null. Si user es igual a null, significa que no trajo nada, no, lo que estuvimos viendo, entonces ingreso, no se ingresó, ingreso no se tuvo éxito, no te encontramos en la base de datos, bien, entonces acá vamos a poner un system.out.println y vamos a poner ingreso no exitoso. Y acá podríamos mandarle al menú de vuelta y decirle, bueno, intente registrarse o algo así, bien, nosotros ya vamos definiendo eso. Pero yo quería que me salga particularmente en alguna parte que no ingresé con éxito, entonces acá ya lo tengo y también tengo guardado todos los datos, bien, tengo todos los datos de usuario, lo tengo guardado ya en una instancia de login y lo guardé acá en user. Bien, entonces en user, por ejemplo, ingresa alguien y ya tengo todos sus datos guardados en una clase. Y eso está muy bueno porque después tengo que hacer consultas y otras cosas. O si ustedes ven las páginas, por ejemplo, cuando uno entra a comprar alguna cosa, nos dice el nombre ahí, bienvenido María, bienvenido César, por ejemplo. Y ellos lo sacan fácilmente ya no de la base de datos, sino de una clase que tienen ahí más cerca, digamos, para acceder a los datos. Entonces nosotros ya tenemos todos los datos aquí, ¿bien? En user. Ahora vamos a probar esto y vamos a encarar un poco cómo haríamos estos 15 minutos restantes, el registro, ¿bien? Entonces ya tenemos ahí un 15% del proyecto de Supermarket, así que hay que seguir trabajando. A ver, vamos a probar, vamos a ver que esto funcione. Vamos a probar con una contraseña, un correo y una contraseña que no estén en la base de datos, por ejemplo. El email no está en la contraseña y perdón, no está en la base de datos y esto tampoco. Ingreso no exitoso, está funcionando de 10. Bien, hay que refinar algunas cosas. Entonces ahora ya tenemos 4 clases importantes y hay que ver cómo hacemos la parte del ingresar. Bien, para eso hay que hacer un menú. Entonces, si se hace, ¿ustedes hicieron alguna vez un menú con switch y case? Yo la verdad que no me acuerdo mucho de la sintaxis, pero si buscan la estructura en Google sale fácil. Entonces hay que implementar esa parte. Bien, la clase que viene ya voy a buscar, seguramente voy a implementar esta parte. La verdad que no me acuerdo mucho ahora, pero bueno. Cuando se elige, por ejemplo, el 1, si el usuario elige 1, hacemos esto. Todas estas líneas. Si el usuario elige 2, nos preparamos para hacer ahora el registro. Bien, a ver si podemos plantear la mayor parte del registro. Y ya esto sería todo por la clase de hoy, ¿bien? Y bueno, consultas cuando terminemos de ver un poco de esto. Bien, ¿cómo haríamos el registro? Simplemente habría que hacer una inserción, un insert values, ¿bien? Como lo estuvimos haciendo acá. Entonces tendríamos que pedir todos estos datos, por ejemplo, todos estos datos por consola, instanciar un usuario, pedirle todos los datos y ver dónde dónde hacer la inserción, ¿bien? Para eso yo utilizaría la clase conexión también. Tendría que hacer una instancia de conexión nuevamente, ¿bien? Entonces yo, ¿qué haría? Crearía estoy pensando si una clase registro, a ver. Sí, porque simplemente acá si me voy a la parte de que el usuario no está en la base de datos, en el registro llamo a la clase registro, instancio una clase registro y listo. Que va a instanciar, que me devuelve estaría bueno, ¿no? Así, hacer una clase registro y un método me devuelve el usuario, el método de registrar justamente. Podríamos plantearlo así. Entonces yo voy a hacer una clase registro
donde le voy a pedir todos los datos del usuario, o podrías evitarme esta clase registro y hacerlo todo en la parte principal. Bien, acá tendría todo el código. Si ustedes quieren hacerlo más limpio, se crean una clase donde van trabajando. Bien, entonces acá estaría muy bueno que yo ya me registro al constructor y en el constructor pedir todos los datos. También estaría muy, muy buena esa parte. Entonces, yo lo voy a hacer así, es lo que se me ocurre. Unos 10 minutos, a ver, veamos qué sale y después, bueno, vemos consultas y seguimos trabajando la clase que viene. Bien, la clase que viene voy a robar este código para Cinemar. Vamos a trabajar en la estructura de Cinemar y un poquito en la estructura de Supermar. Bien, yo le voy a ir mostrando cómo avance y ustedes, cómo avanzo y ustedes van avanzando a la par. Igual les queda esta semana y la que viene. Bien, entonces empecemos. Public registro, voy creando el constructor. Y acá, o alguien tiene alguna idea de cómo implementar registro, la puede comentar. Bien. Entonces acá pediría los datos, tendría que hacer system.out.println y acá digo ingrese nombre. Sí, ahí está. Bien, esto se va a hacer un poco larguito, a ver, yo voy a tratar de hacerlo rapidísimo. Ingrese nombre y lo guardo en un... Bueno, scan en entrada siempre lo hacíamos una sola vez, ¿no? Y acá, bueno, algo que me olvidé es poner los atributos acá, string, nombre, todo lo que tiene usuario tendría que hacer acá. Private. No sé si esta es la mejor manera de encararlo, alguien lo puede pensar diferente, la verdad que a mí ahora no se me ocurre otra cosa. ¿Cómo lo harían ustedes la parte de registrar? Yo estoy creando una clase registro. Bien, y acá, algo importante, podríamos tener un ID, ¿no? Pero el ID también podría ser. Estoy pensando acá, a ver a quién se le ocurre cómo podríamos hacer con el ID. Porque el ID no se tiene que repetir y se tiene que incrementar.
Y en la parte de registro es donde nosotros vamos a, todos los datos que tengamos acá, lo vamos a insertar en la base de datos. Con una consulta que es insert, nada más. Vamos a ver cómo hacemos eso. Pero estoy pensando cómo podríamos hacer con el ID. A ver si a alguien se le ocurre mientras yo voy haciendo los siguientes campos, voy completando la parte de los siguientes campos. ¿Cómo podríamos hacer? Crear un contador. Puede ser, sí, hagamos un... Claro, pero pasa que yo voy a llamar a registro cada vez que ingrese a alguien. ¿Cómo me doy cuenta en qué contador va? A menos que le pase en el registro, le pase ahí el ID, solo el ID. Podría ser una opción. Entonces acá le ingresaría yo el int ID. Podría ser una salida rápida. Porque está buena la de contador, pero, a ver, pensemos. Yo voy a instanciar un objeto registro donde le paso todos los datos. Pero necesito, ¿para qué voy a crear un objeto registro si tengo el objeto usuario? Entonces, este registro que solo pida los datos y devuelva un usuario. Me gusta más ahí, no, ¿para qué voy a pedir todos estos datos? Yo voy junto con ustedes, no me gusta esta idea de volver a pedir los datos. O sea, los tengo que pedir. Entonces, para eso, voy a crear un método public. Podría pedirlos y verificar si están bien en public valid. También me gusta eso. Lo voy a hacer así. A ver, ingrese password. Y voy a trabajar con que el ID se lo pase por parámetro. O a ver, el ID se lo da únicamente cuando voy a instanciar el usuario. Así que por ahora no voy a pedir ID, voy a pedir nombre, apellido, email, contraseña, el tipo de usuario. No le voy a pedir al usuario qué tipo de usuario es. Bien, le voy a pedir, eso me encargo yo, el programador, entonces le voy a pedir eso y tampoco le voy a pedir, no le voy a pedir su tarjeta. ¿Se acuerdan que algunos habían planteado que la tarjeta era automática? Entonces digo, bueno, tiene tarjeta que sea true. O esto lo puedo implementar cuando llame al validar registro, ¿bien? Entonces, yo instancio un objeto tipo registro, me pide los datos esenciales. Después llamo a public void validar registro, validar reg, que devuelve un usuario. Bien, podría ser así. Que devuelve un usuario, validar reg. Me gusta. Si el usuario no está validado, que tire un mensajito y devuelve un usuario null. Bien, entonces eso estaría bueno. Entonces acá tendría que hacer una pregunta y digo, bueno, a ver, si this.entrada es distinto de vacío, si this.nombre es distinto, por ahí alguien ingresa al vacío, ¿ven? Entonces tiene que tener estos controles. This.nombre es distinto de vacío y acá hagamos toda la consulta así anidada. Y is.apellido es distinto de vacío. Vacío lo pongamos así. También podemos poner punto size y distinto de 0. Bien, hay distintas formas de poder hacer lo mismo. This punto, nombre, apellido, Gmail. Bien, nos encargamos de que todos los campos, email, perdón, estén completos. Sea distinto de vacío, perdón, son string. Y la contraseña que tampoco sea vacía, o bueno, podemos ponerle más restricciones, ¿no? Depende de cada uno.
this.pass, ahí voy por acá. Pass, le puse, sí, pass. Pass sea distinto de vacío. Bien. Entonces, si pasa esto, listo, creamos un usuario. Usuario user igual a new usuario. Y le pasamos. ¿Qué le pasamos? Le pasamos el ID. Bien, acá vamos a tener que hardcodear por el momento. Vamos a tener que pensar cómo hacemos esa parte. Bien, acá no me gusta esta idea. Yo le pasaría a registro un ID. Me gusta más así. Podríamos hacer así. Con un contador, dice Manuel. Hay que ver cómo hacemos esa parte. Un ID incremental. Bien, acá validamos los datos que ingrese el usuario. Que sea distinto de vacío, perfecto, ingresó los datos tal cual. Acá podríamos hacer una búsqueda. Podríamos hacer, este email ya está registrado. Bien, o sea, nosotros ya hicimos una búsqueda, vieron todo lo que hicimos para hacer una búsqueda, entonces acá podríamos verificar si el email está en la base de datos. Podría ser. O si no, si está todo perfecto, entonces creamos un nuevo usuario y le pasamos los... claro, ya sé cómo podríamos solucionar esto. Simplemente no Profe, pedimos... Sí, el ID no es necesario pedirlo ahí en registro. Ya cuando estemos por generar el nuevo usuario, verificar el último que se cargó en el sistema, en la base de datos, traer ese dato y a ese sumarle uno. me gusta, está muy bueno eso. Sí, hagamos así, creamos un usuario, no le pongamos ID y después simplemente sumamos. Está muy buena esa idea y la voy a implementar. Gracias, Manuel. Entonces, hagamos un nuevo usuario y le pasemos los datos. A ver, vamos a ver usuario. Usuario sí tiene un ID, no le tendríamos que pedir. Hay que ver cómo trabajamos con eso, pero por ahora, simplemente por ahora yo le voy a poner, por ejemplo, al nuevo usuario le voy a poner 5, porque yo sé que en mi base de datos tengo 6, le voy a poner 7. Le voy a poner 7, le voy a poner nombre, solo por ahora, ¿ven? Ya voy a mejorar este código. Apellido, is.email, is.contraseña, le puse pass, y this. Acá hardcodeo y pongo 2 para el tipo, porque perdón, 1, porque yo sé que es un cliente, un administrador nunca se va a administrar, nunca se va a loguear, por ejemplo. ¿Bien? Esas cosas las tengo que tener en cuenta el que diseñó esto, ¿bien? Entonces yo digo, bueno, el usuario el administrador no se va a loguear, pero sí va a ingresar, perdón, sí va a ingresar, pero no se va a registrar nunca. Entonces, todos los que se ingresan, todos los que se registran va a ser de tipo 1. Y me fijo que eso sea lo segundo que pido en usuario, email, contraseña, el tipo y después un booleano si tiene tarjeta. Entonces acá lo vamos a poner true, porque se validó todos los datos, lo ponemos true, instanciamos el usuario y hacemos un return. Return user. A ver por qué. ¿Por qué no funciona? Ah, no, nunca instancié ningún usuario. Sí, lo instancié. Ah, pero lo tenía que instanciar. Claro, lo tengo que instanciar. Si no entra por el if, nunca instancié un usuario, así que lo vamos a instanciar afuera. Y usuario user, y lo voy a poner igual a null. Null es ausencia de valor, o igualar cualquier objeto a null, siempre. Bien, entonces returno usuario. Listo. Entonces acá tengo el registro. Y ahora, ¿cómo haría yo para hacer la inserción? Bien, acá tengo usuario, esto no tocó. Y bueno, ya me pasé de horario, pero les digo que acá en conexión yo voy a tener una clase así como
como esta que se llamaba devuelve consulta, una clase que se llame que tenga como parámetro un string y que se pase, agrega elementos, bien, que yo le paso el string, que va a ir la consulta, y que va a ser un insert into y lo va a ejecutar, bien. Eso es lo que haría acá, bien. Y en usuario, en registro, una vez que se valide el registro, acá pregunto si, acá en principal, pregunto si se registró con éxito y llamo a ese método que inserta el valor. Bien, eso haría. Y eso sería todo para la parte de, o sea, encaramos los problemas principales de el login y el usuario, ¿bien? Después la clase que viene vamos a seguir con la implementación, pero bueno, ustedes ya tienen libertad para ir programando esa parte, la estructura, ¿bien? Viendo algunas cosas. Los profes de consulta están a full también ahí por ahí si quieren ir a consultar algunas cosas de Java, de las conexiones, por ahí no les sale alguna conexión, quieren compartir pantalla, están los profes para eso, porque acá saltan muchísimos errores y por ahí les conviene ir a consulta para esas cuestiones y después, bueno, en clase nos juntamos a ver los problemas de implementación con código. Bien, chicos, entonces, como son las 25, hacemos unos minutos de consulta. Y si no, bueno, terminamos acá. Me falta implementar esa parte.